Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de este miércoles de ceniza, este día penitencial, toda la Cuaresma es penitencial, pero de una forma especial este inicio, el miércoles de Cuaresma, el miércoles de ceniza, empezamos ya hoy todos estos textos y días que nos van adentrando en lo que significa, lo que es, y veremos también muchos puntos de conversión, aunque hoy son más, por decirlo así, abiertos, no son de una forma mucho más concreta, como iremos viendo otros días. Pero empieza en el Evangelio Jesús advirtiendo ya el camino hacia la Pascua y lo que representa en el fondo esta preparación. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Anuncia ya Jesús, y lo hará varias veces, su pasión, su muerte y su resurrección. Y aquí nos preparamos en Cuaresma a celebrar eso, su pasión, su muerte y su resurrección. Pero para seguirle nos pone condiciones, y esta es la condición que nos da hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Claro, esto del negarse a sí mismo depende de cómo, pues mucha gente cuando lo oye lo entiende mal. Es como si uno renunciase, aparentemente, parecería decir, renunciase a su propia personalidad, renunciase a todo lo que es, a todo lo que hace, y no va por ahí. En el fondo, cuando dice se niegue a sí mismo, se está refiriendo a aquello que hacemos en el bautismo. Se niegue a todo lo que es, a todo lo que está en contra de Dios mismo. Cuando anteponemos mi yo, mi egoísmo, mi soberbia, todos los pecados capitales y todos los que queráis, los anteponemos a Dios, ahí es donde hemos de morir. En el fondo, el día de nuestro bautizo y en la Pascua, cuando renovemos nuestro bautismo, se nos dice muy claro a qué hemos de renunciar. Hemos de renunciar al mal, al pecado y al diablo, a todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Para qué? Para poder ser hijos de Dios. Después cada uno tendrá las renuncias según su propia vocación particular, pero esta vocación a ser cristiano, a renunciar al mal, al pecado y al diablo, eso es universal para todos aquellos que quieran llegar a ser cristianos. En el fondo, como vocaciones a todos, porque todos están llamados a ser cristianos. Pero claro, solo lo llevarán a cabo aquellos que lo acepten. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Claro, cuando oigan esto, tome su cruz. Realmente, yo no sé qué pensarían los mismos judíos cuando oyen esto, porque era durísimo. La cruz es el signo de la pasión, la cruz es el signo de los que van a morir ejecutados. ¿Qué quiere decir tomar entonces la cruz? Quiere decir que la vida ya no es tuya, la vida es de los que te llevan a morir. Pero aquí se refiere precisamente a esa cruz que es esa renuncia a todo aquello que nos separa de Dios, y que es una cruz muchas veces. Es verdad que después, poco a poco, la cruz pues se va haciendo suave porque la lleva a Cristo, sí, pero es cruz. Y muchas veces cuesta, y sobre todo al principio más todavía. La cruz es dura, la cruz es
a veces dolor. Ese dolor que sufre tranquilamente, como vemos por ejemplo con el drogadicto que se ha de salir del mono, es todo un dolor del que ha de cambiar de vida, y que después, una vez cambia, ese dolor se transforma en alegría y ese dolor ya no es tan duro y ya es otra cosa. Pero esa cruz, cuando hay que tomar decisiones que afectan del todo a nuestra vida, de decir sí o de decir no. ¿Cuál es la razón de esa cruz? Nos lo dice muy bien Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? O como diríamos en otros momentos, si pierde su alma. Y aquí viene el gran problema también de nuestro mundo y de todas las épocas. El hombre está dispuesto a ganar el mundo, piensa que va a ganar al mundo y no gana nada. Y al final es un fracasado. Mientras aquel que decide, dejádmelo decir mal dicho, decide fracasar en este mundo porque sabe que no es, porque es humilde, porque sabe que no llegará a todo lo que se tendría, pero busca lo esencial, salvar la vida eterna y ser del Señor, ese gana al mundo. Por eso tantos son los que hoy se pierden, piensan que ellos serán algo en este mundo, que pueden ganar las cosas, que venden en el fondo su alma a este mundo y acaban mal. Y después, cuando acaban mal, cada vez con más perdiendo toda la fe, porque claro, el centro de su vida no ha sido la fe, ni Dios, ni nada, ha sido solo su vida, hacerse grandes, creerse alguien, y no se dan cuenta que no son nada. Y eso nos puede pasar a cada uno de los cristianos, jugar el doble juego de Dios, sí, por una parte, pero por la otra el mundo, querer agradar al mundo y querer no disgustar a Dios. Y aquí tendríamos que recordar lo que dice el Señor: cuidado, no se puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y a Mamona, el Dios del dinero, de la fama, del yo, del creerse alguien. Por eso se nos pide humildad, se nos pide reconocer lo que Dios nos va pidiendo cada día, buscar la fidelidad a Dios, buscar ser de verdad hijos de Dios.